En la región de Magallanes, el 69% de la población objetiva ya cuenta con la primera dosis contra el coronavirus y un 58% ya tiene ambas dosis. Sin embargo, en los últimos días, el 78% de los nuevos casos son personas menores de 50 años. ¿Por qué se vive un nuevo rebrote en esta zona? Lo analizamos junto a Paulo Carrasco, vicepresidente del Colegio Médico de Magallanes. Muy buenos días. Hola, buenos días, Flavia. Paulo, sí. No, consultarle precisamente por esto de que vemos que en la región de Magallanes es una de las regiones pioneras en cuanto al tema de la vacunación. Sin embargo, sigue preocupando esta zona a las autoridades por los altos índices que aún continúan sobre el coronavirus. Sí, es medio paradojal de que existiendo tan exitosa campaña de vacunación con un porcentaje importante de la población vacunada con la primera dosis y con la segunda dosis, tengamos tantos casos. Pero tú diste parte de la respuesta. Un porcentaje altísimo de estos pacientes que están infectados y que finalmente también son los pacientes graves que caen a ventilación mecánica, son pacientes jóvenes que porque no les ha tocado todavía vacunarse, se han infectado o porque han recibido solo una dosis o la segunda dosis fue muy recientemente. Por lo tanto, son una población muy susceptible y que son las que están enfermándose en este momento. Paulo, pero en ese sentido, gran parte de la población joven todavía no se vacuna, pero la situación de Magallanes preocupa de forma encarecida a las autoridades por lo que está ocurriendo. ¿No está haciendo efecto la vacuna o no está haciendo el efecto esperado la campaña de vacunación en la población? Mira, hay un tema que nos preocupa sobremanera y que hay que insistir y llamar a la población, es que de la población que ya se debiera haber vacunado, hay cerca de 10.000 personas, que es mucho para nuestra población de cerca solo de 180.000, que aún no se ha vacunado. Debiendo haberse vacunado, no se han vacunado. En general son personas más bien jóvenes, porque nuestros adultos mayores han llevado el ejemplo y tienen una altísima tasa de vacunación. Sin embargo, desde los menores de 60 hacia abajo ha habido un incremento de la gente que no se ha vacunado y eso nos hace tener una población todavía muy susceptible que al no respetarse muchas medidas de prevención básicas se han ido infectando y son las que están llenando nuestros hospitales y nos tienen muy complicados. Paulo, tú, claro, nos contabas que gran parte de la población que no se ha vacunado son los menores de 60 años. ¿Hay un perfil más específico de quiénes son las personas que no se están vacunando? Eso por una parte, y por la otra, conocer si está siendo efectivo el plan de vacunación ya a modo más general, ¿no? Sí, en relación a tu pregunta, ¿cuál es el perfil del no vacunado? En general son personas de 50 o menos y principalmente varones. Ahí no sabemos si es que hay una reticencia por miedo, con lo cual no tendría mucha lógica porque la vacuna es extremadamente segura, nosotros no tenemos reporte de ningún efecto adverso importante, o por creerse que porque son jóvenes y sanos no van a ser susceptibles de enfermarse o de enfermarse gravemente. ¿Ha faltado ahí una campaña efectiva, Paulo, para ellos específicamente? Para llamar a esa población. Yo creo que sí. En este momento nuestro objetivo 1 es llamar a ese grupo etario, a ese grupo en específico, a que se vacune, porque son efectivamente los que nos están complicando y son los que, teniendo la posibilidad, no están accediendo a ella. Y en relación a que si el plan de vacunación en general es efectivo, sí es efectivo, porque, como te decía, nuestros adultos mayores de 65 años hacia arriba, su tasa de gravedad y de contagio ha disminuido en forma significativa y la mortalidad prácticamente ha desaparecido en ese grupo etario. En ese sentido, Paulo, ¿qué se hace o cómo se enfrenta esta situación? Una alternativa, por ejemplo, es que en la región de Magallanes, que está preocupando a las autoridades, se pueda adelantar el calendario de vacunación, quizás no ser tan estricto con los rangos etarios de las personas que se tienen que ir a vacunar. Hay un llamado ahí quizás también a las autoridades en esta zona que se ha visto afectada durante gran parte de la pandemia, quizás ser un poco más flexibles con lo que tiene que ver con la vacunación para llegar a más gente con la vacuna. Sí, nosotros tuvimos ayer un restablecimiento de una mesa de trabajo con las autoridades regionales que fue muy positiva y entre ellas se planteó esta posibilidad y se dieron estrategias para mejorar esto. Algunas de ellas son aplicables, otras son muy difíciles de aplicar debido a que la disponibilidad de vacunas no es que sea escasa, sino que está muy bien programada a nivel ministerial para disponer de la segunda dosis de las personas que ya se vacunaron. Entonces,
Primero, lo básico es que la gente que está en rango de vacunación se vacune y que acuda, porque pueden ir en forma rezagada a vacunarse. Ese es el punto uno. Y segundo, se van a tomar estrategias quizás en grupos más aislados o en poblaciones pequeñas para que esas poblaciones pequeñas se puedan quizás aperturar un poco más en los calendarios de vacunación. Pero el llamado inicial es a respetar el calendario de vacunación y a cumplirlo, y sobre todo a los que no se la pusieron la vacuna, su primera o segunda dosis, lo hagan. Paulo, tú, claro, hablas de estas reuniones que han tenido y de las distintas medidas que se pueden tomar para poder hacer frente a esta situación en Magallanes, como empezar a vacunar a ciertos grupos objetivos. Hay que ir más allá de las vacunas, para poder hacer de este plan en conjunto algo efectivo que ayude a bajar las cifras de contagio en la región de Magallanes. Medidas más restrictivas, por ejemplo, o ya la gente no está cumpliendo. ¿Cuál es un poco la situación allá y qué más se puede hacer o qué más se puede poner como medida para hacer frente a esta situación? Bueno, nosotros en este momento estamos viviendo nuestra tercer periodo de cuarentena, coincidente con esta tercera ola, y creemos que era necesario que retrocediéramos de fase, pero también entendemos que una cuarentena prolongada finalmente no es útil. Entonces, nuestro llamado como colegio médico es a una cuarentena que sea lo más corta posible, no puede ser menos de 3 semanas probablemente, pero que sea muy efectiva. Y en eso hay responsabilidad de parte de cada uno de nosotros en respetar la utilización efectiva de los permisos, no hacer mal uso de ellos, respetar los aforos y que no todas las actividades se transformen en esenciales. Eso por un lado. Y segundo, es un llamado a la autoridad a una fiscalización efectiva. Y en eso se comprometieron a triplicar los controles para que la gente efectivamente disminuya su movilidad y así poder disminuir la tasa de contagio y salir lo más pronto posible. También tenemos pensado medidas que pudieran afectar en forma positiva a la gente para incentivarla. Es decir, cambiar la franja horaria de actividad física a una hora que sea más compatible con nuestro clima y con nuestra luminosidad. Y así esperamos que prontamente podamos salir de la cuarentena. Pero básicamente un llamado a cada uno de nosotros a respetar las medidas básicas y a respetar la cuarentena, aunque sea dura, por un corto tiempo. Eso mismo te quería preguntar, Paulo, porque claro, mucho se pregunta o se dice que qué tiene que hacer la autoridad, pero también se ha dicho mucho que el coronavirus es una enfermedad que requiere de la colaboración de todos para poder salir adelante. ¿Cuál es el llamado que se le hace a la población de Magallanes y también cómo están respondiendo ellos frente a las distintas medidas restrictivas y a las distintas cosas que se están estableciendo por parte de las autoridades? ¿Hay ahí, se condice el llamado con cómo actúan? ¿Cómo está funcionando el tema? La verdad es que es difícil para la gente que vive del día a día en su trabajo asumir una cuarentena, porque efectivamente le va a repercutir de manera muy fuerte desde el punto de vista económico. Sí, sin embargo, creemos que es necesario que respeten... Sí, perdimos el... ¿Aló? Sí, Sí, Paulo, te escuchamos, ahí te no sé si escuchamos. Vale, sí, disculpen. Creemos que es difícil asumir una cuarentena porque la gente depende mucho del día a día en su trabajo. Y esperamos que la ayuda económica de parte del gobierno, ¿cierto?, ayuden a mitigar esta situación y la gente respete la medida de lo posible. Creemos también que la gente debe colaborar de la siguiente manera. Si tienes síntomas, ¿cierto?, debe acudir a un centro para que se haga el diagnóstico. Nosotros estamos esforzándonos ahora en plantear una estrategia en base a test de antígeno, aparte de la PCR, para acelerar los tiempos de diagnóstico, para poder realizar una mejor estrategia de aislamiento y poder detectar con mayor facilidad los contactos estrechos. Y para eso hacemos un llamado también a la población, que sean honestos, que si nos reportan de manera adecuada los contactos estrechos, más fácil vamos a poder restringir a estas personas y así disminuir la tasa de contagio. Paulo, para ir terminando, me gustaría preguntarte qué otros factores se están estudiando para poder analizar la situación en Magallanes, donde lo hemos ido conversando durante esta entrevista. Hay una tasa de vacunación alta, pero también los contagios siguen muy altos. ¿Se están estudiando otros factores que puedan estar incidiendo en que la región esté pasando por esta tercera ola, como tú dices? Sí, hay dos factores más que a considerar. Hay un factor de variante de cepas que está en algunos estudios preliminares que nos dan una idea que eventualmente una proporción alta de los contagios actuales tengan que ver con la cepa brasileña y que tiene una alta tasa de contagio y
efectivamente principalmente pacientes jóvenes, que se condice con lo que estamos viviendo en esta realidad. Pero sin embargo eso no tiene nada que ver porque la vacuna sí es efectiva sobre ello. Y segundo, es que ha habido, debido a las largas cuarentenas, una baja percepción del riesgo actualmente. Y tercero, que es un factor climático, que es que una de las medidas más prácticas para prevenir el contagio es la ventilación, y por una cosa climática para nosotros no es una situación tan fácil de aplicar. Por lo tanto, es un llamado a mezclar estos tres factores para ver si podemos disminuir la tasa de contagio. Uno, que la gente respete la cuarentena, que consulte en forma precoz si tiene síntomas, y a tratar de ventilar en la medida de lo posible. Pablo, lo último, ahora sí que sí, la situación de las camas UCI en la región, ¿en qué niveles están? ¿Está en un estado preocupante para ustedes? Absolutamente. Nosotros hemos pasado por las últimas 5 semanas un aumento constante de casos y en las últimas 2 una situación muy crítica en relación a la disponibilidad de camas de UPC. Nosotros partimos con una base muy pequeña de número de camas que actualmente están quintuplicadas en la práctica, y así todo hemos tenido que acercarnos a la cero disponibilidad de camas en varias oportunidades. Nuestra manera de resolver esto ha sido reconvirtiendo más camas y, en segundo lugar, reactivando el sistema de aeroevacuaciones, que es un tema muy complejo. Imagínense que venga un avión a rescatar a alguien a 3.000 kilómetros de distancia con toda la logística que eso implica, con el desapego familiar. Es una cosa muy compleja, pero lo hemos tenido que reactivar y en este momento llevamos cerca de 50 pacientes solo este año aeroevacuados, y el año pasado se completaron casi 150 más. Es decir, es un número muy importante de pacientes que hemos tenido que trasladar frente a la no disponibilidad de camas. Claro, un llamado ahí también no solo a las personas de la región de Magallanes, sino de todo el país a seguir cumpliendo con las medidas que la autoridad sanitaria establezca. Muchas gracias, Paulo Carrasco, vicepresidente del Colegio Médico de Magallanes, por conversar hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Flavia.